¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando periodísticamente y hoy tocamos dos temas fundamentales. Uno de ellos, el Sistema Nacional de Transporte. Ya hay nuevo viceministro de Transporte, va a estar conversando con nosotros acerca de lo que plantea este gobierno también en materia de política para el sector. ¿Qué va a pasar con el proyecto de tren de cercanías? ¿Qué pasa con el sistema de subsidio a los transportistas del área metropolitana? Muchos temas vinculados al área. Y además, la justicia. Podemos tener un poder judicial independiente. Apelamos a la experiencia de un exministro de la Corte, José Altamirano, que comparte con nosotros periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos acompañan el nuevo titular del Viceministerio de Transporte, Pedro Britos, y el exministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano. Y ya estamos con el nuevo viceministro de Transporte, el exdiputado Britos. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gracias, Guille, por la invitación acá a las órdenes en este nuevo rol que nos toca desempeñar, un desafío muy grande y sobre todas las cosas una responsabilidad también. Por fin, porque era, ¿sabes qué? Una de las designaciones que solíamos preguntar nosotros siempre es la del viceministro de Transporte. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a reemplazar a Encina? Porque él había presentado su renuncia. Hay temas demasiado importantes. Me imagino que ya habrás identificado algunos temas, digo, desde ayer y hoy que asumiste el cargo. Sí, estuvimos ya en la institución un poco haciendo ese relevamiento de los principales temas pendientes y nos encontramos el tema del billetaje electrónico, en donde hemos detectado que dentro del proceso que se está llevando de la homologación del sistema está parado por dos cuestiones que hemos encontrado, Guillermo. Sí. Uno es que tenemos el contrato fenecido ya con la empresa consultora, la empresa colombiana, que estaba haciendo la fiscalización y monitoreando el proceso de homologación. ¿El billetaje tenía que haber entrado a regir a fines del año pasado ya? Sí, sí. Es un proceso que se está llevando, es un proceso. Acá hay algo importante que aclarar porque muchos creen que es como una licitación. No existe ninguna licitación en el proceso de homologación del billetaje. Lo que hay es un proceso abierto a las empresas. Existen dos empresas que se presentaron para operar con el billetaje electrónico y para que esta empresa pueda ofrecer ese servicio a las empresas de transporte. Una de ellas se presentó, fue la primera que se presentó, vamos a decirle, y avanzó más dentro del proceso. Son 5 etapas, Guillermo, y en la cual hemos llegado a la etapa número 3, para que vayan entendiendo un poco la ciudadanía, la gente que nos está viendo. La etapa 1 es la etapa de formalización de los documentos que requieren las empresas que estaban interesadas. La fase número 2 era justamente la homologación y la certificación de la tecnología a ser implementada. Y en la fase número 3 es una de las fases más importantes porque es la fase en donde las empresas que están, vamos a decirle, dentro del proceso de homologación, tienen que ponerse de acuerdo en el porcentaje vamos a decirle, de las ganancias, porque va a ser un sistema interoperable. O sea, la tarjeta del billetaje va a poder, una persona cuando compra esa tarjeta, por supuesto tiene que funcionar en los colectivos de Guillermo, donde funciona la empresa, y también así como en lo de Pedro. Y ahí es donde encontramos, según los informes que estamos recibiendo, que en esa fase no se están poniendo de acuerdo. ¿Por qué eso? ¿Por qué cuesta tanto hacer algo que aparentemente es tan sencillo? Porque las líneas los van a incorporar, es simplemente eso, tener un sistema que permita que uno pueda usar esa tarjeta en diferentes colectivos. Y es donde, vamos a decirle, en el desarrollo del proceso quedó varado y ahora vamos a entablar esa comunicación. Entendemos de que tenemos que acercarnos a las dos empresas, entablar una comunicación, porque también el manual normativo prevé de que el Consejo, al no ponerse de acuerdo en el porcentaje, el Consejo puede determinar, vamos a decir, cuál va a ser ese porcentaje. Y ahí tenemos otro problema. El Consejo está acéfalo, ¿verdad? Ahora con las nuevas integraciones, las instituciones se están volviendo a integrar
Eso vamos a agilizar esa integración de manera de poder prever eso, y también lo que hemos detectado con el equipo jurídico son dos cuestiones muy importantes también institucional. Encontramos algunas lagunas jurídicas, ¿verdad? Porque nosotros en el Consejo o desde el Consejo no podemos alegremente fijar ese monto. Necesitamos de dictámenes de organismos multilaterales que hagan un estudio para poder cuidarnos la espalda, como se dice, y sobre todas las cosas de los intereses de los usuarios. Entonces estamos haciendo la revisión del cuaderno normativo, de la norma que las reglamentaciones por la cual se está rigiendo, por una parte, y por otra parte necesitamos gente con perfil técnico. Al existir un manual tecnológico de implementación, lo que estamos necesitando, detectamos, es personales específicamente con un ingeniero informático y un ingeniero electrónico por parte del MOPC que también esté compenetrado. Porque la primera etapa es la homologación, Guillermo. La segunda etapa, cuando va a entrar en el sistema de operación, y ahí está la finalidad también del billetaje, que va a producir el asinceramiento del flujo de pasajeros, porque eso va a tener un control desde el viceministerio, es donde también ese equipo ya técnico informático va a tener que trabajar para hacer lo que nosotros denominamos un centro de monitoreo del billetaje electrónico. Quiero compartir un perfil que preparamos sobre el nuevo viceministro de Transporte, fue diputado también, para nuestros televidentes, acerca de quién es la persona que hoy está encargada de ejecutar la política de transporte de este gobierno. Pedro David Britos Espínola es político colorado, exdiputado por el departamento de Guairá y ex candidato a la gobernación del mismo departamento por el movimiento Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes. Fue designado como nuevo titular del Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De esta manera, reemplazará en el cargo a Agustín Encina. En el ámbito político es un reconocido dirigente de la zona del Guairá, actualmente presidente de la seccional 254 de Villarrica. El joven político está casado y tiene 2 hijos. ¿Cómo se dio tu incorporación a este gobierno, considerando que provenís de un movimiento interno o rival, digamos, que es Honor Colorado? Gracias por tu pregunta, Guille. Yo, cuando tuvimos la conversación con el señor presidente y asimismo con Arnoldo, el ministro de Obras Públicas, yo noté que estábamos en la visión que tenía del transporte público, en las problemáticas con las cuales contaba. Uno de los requisitos principales es de que esté una persona que no esté vinculada al sector de transporte, que no tenga un sentido de relacionamiento ni tanto laboral en el pasado, ni de asesoramientos técnicos. Eso no tenés, pero ¿quién te contacta para que te incorpores? El ministro de Obras Públicas. Arnoldo Vince. El ministro de Obras Públicas, y continuó. ¿Y de dónde viene la relación? Perdón, ¿cómo te contacta a vos, siendo que eran de equipos diferentes? No, nosotros nos conocemos con el ministro hace bastante tiempo. Él, cuando presidía las comisiones de Minas y Recursos Naturales del Senado, también yo lo hice por 5 años en diputado. Y ahí es donde teníamos una relación, vamos a decirle, más fluida por las comisiones. Entonces quedó siempre ahí una buena relación y bueno, buscaron un poco un perfil en donde tenga un poco esa autonomía, Guillermo, y en donde podamos nosotros equilibrar el día a día del transporte público. Y no solamente, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de transporte público terrestre, porque es nuestro día a día. Claro. Y nosotros descuidamos mucho, y creo que es un error no mostrar lo que tiene el Paraguay, que es la tercera flota más grande del mundo, que tiene nuestro país, es paraguayo. Y eso es un sector que ha ido creciendo. ¿La tercera flota? Más grande del mundo. ¿De barcazas? De barcazas. Que tenemos, que circulan por nuestros ríos. Entonces, ese tráfico del tránsito fluvial, que hoy también en la Riviera del Río vamos a ir a conocer, justamente ya me cruzaron una invitación, la cantidad de astilleros que se están construyendo. Eso crea
fuente de trabajo y no existe tampoco. Es la tercera más grande del mundo, Sí, me quedé señor. pensando en ese dato. Sí, sí. ¿Sí? Así mismo. ¿La primera cuál es? Entiendo que la de China. ¿Y ya estamos allí nosotros en el tercer lugar? Estamos, sí. Estamos. Y por nuestra situación de falta de salida directa al mar hace de que hemos crecido mucho en ese sector. Y me interesaría mucho, sobre todas las cosas, destacar y trabajar con ese sector, que como repito, no estamos muy acostumbrados. Y tocando un poco el tema, hoy justamente recabando entre los tantos proyectos que habrán cruzado por el viceministerio, porque hoy tenemos un problemón del tema del congestionamiento del tráfico en capital y área metropolitana. No, brutales, es hoy brutal. No existe hora pico, hoy todo el día es hora pico. Es brutal, por eso quería ir un poco a eso precisamente, preguntarte los proyectos si van a continuar o no. El proyecto de tren de cercanías, tal cual está, ¿continuará así? Estamos, hoy justamente, Guillermo, tomé comunicación con el ingeniero Salinas, que estaba dentro del proyecto. Nos interesa hacer el seguimiento del tren de cercanía. Vamos a tomar, existen, según nos comentaron, empresas que están interesadas en poder invertir en eso. Y eso vamos a tratar un poco nosotros de agarrar el proyecto y de impulsar, porque yo creo que va a ¿Significa no va a ser estatal entonces el tren? Hay que ver la modalidad. Tenemos que ver la modalidad y ver si existe capital privado que esté interesado también en invertir en el transporte público. ¿Y las empresas que sí que están interesadas, en qué están interesadas entonces? Existen cartas, ofertas, según tengo entendido, dentro de FEPASA. Mañana vamos a tratar yo mañana estoy a primera hora en la Marina Mercante para interiorizarme un poco de los temas que te estaba diciendo. Y hay una cosita nomás que no quiero que se me pase porque me pareció algo muy, muy interesante poder desarrollar. Dentro de los tantos proyectos, como te decía, hubo un interés de poder hacer un transporte fluvial de Puente Remanso al puerto y de Villeta al puerto, de manera a hacer es un proyecto ambicioso que yo creo que tenemos que analizar y poner en consideración, porque así como me estuvieron contando... ¿Transporte de pasajeros o de cargas? De pasajeros. De pasajeros. Para descongestionar el área de, vamos a decirle lo que es la zona de Mariano y esas cosas. Hubo un ofrecimiento. A mí me parece interesante analizar y escucharlo. Uno puede decir, es descabellado, pero nosotros tenemos que buscar. El desafío nuestro, Guillermo, es tratar de trabajar en situaciones que descongestionen muchas veces. Y acá es donde hay un tema. El trabajo de coordinación con los municipios. Porque el viceministerio pierde autoridad en entrar dentro del municipio de Villarrica, donde tiene su departamento de tránsito, en área metropolitana también con los municipios, de manera, hay que buscar esa coordinación y esa integración de poder aglutinar estrategias para poder proponernos soluciones inmediatas, mediatas y de largo plazo para poder trabajar. Te estaba diciendo también la falta de integración de políticas públicas. Ahí quiero entrar enseguida, porque te iba a preguntar recién, hay un reclamo de Piribebuy, por ejemplo, de falta de transporte. Dinatran le echa la culpa a la municipalidad después le echa la culpa a la caminera le echa la culpa. Parece una descoordinación que se viene arrastrando desde hace tiempo. Y también la política de subsidio para los transportistas del área metropolitana. Enseguida, periodísticamente, seguimos hablando con el viceministro de Transporte. Seguimos conversando periodísticamente con el viceministro de Transporte y te quería preguntar, ¿la política de subsidios para los transportistas va a continuar esta política de subsidiar parte del boleto o subsidio al pasajero, como le llaman? Nosotros, en primer lugar, hoy estuve ya verificando un poco el expediente de los subsidios. Me encontré con algunas situaciones
de falsificación de documentos para el cobro de subsidios. Entonces, ¿qué falsifican la cantidad de pasajeros? Encontré documentos falsificados de IPS, por ejemplo, ¿verdad? Que eso se inició un juicio, sí, está denunciado, hay un proceso judicial abierto y son prácticas que se dan. Y eso te tiene que indicar de que tenés que tener los ojos bien abiertos y las personas, sobre todas las cosas, que haga el control correcto de esas documentaciones. Y a medida que nosotros vayamos invirtiendo en políticas de transporte público y apostando, así como es el sistema del billetaje electrónico, Guillermo, donde vamos a sincerar los datos del flujo de pasajeros, sí se va a tener que seguir siguiendo con una política de subsidio, de manera que eso tampoco nos impacte en el usuario. Porque hoy vos tenés que tener una correlación, el servicio que se ofrece, ¿verdad?, y lo que uno paga. Y ahí es donde tenemos que nosotros trabajar. Yo no conozco en ninguna parte del mundo donde nosotros podamos trabajar de manera aislada del sector del empresariado de transporte en una división o en un enfrentamiento con el usuario. La obligación que tenemos, Guillermo, es de unir esos dos sectores, de hacerle entender al empresario la importancia que tiene para el laburante que se levanta muchas veces a las 4, las 3 de la mañana, tiene que llegar a hora, tiene que cumplir, y la misma situación por parte de los usuarios. ¿Y este proyecto de paradas obligatorias también se va a seguir implementando, se va a seguir ampliando? Sí, vamos a estar verificando, están entregando, Guillermo, las obras de las paradas, vamos a ir a verificar en qué condiciones estamos recibiendo, de poder ver, hay algunas ideas de algunas paradas fijas que son muy concurridas, que queremos implementar un poco de tecnología, alguna cosa. Estamos trabajando un poco en eso para darle un poco esa comodidad también al usuario del transporte público, pero me interesa mucho, antes que nada, revisar lo que estamos recibiendo. Y eso tenemos que hacer también una coordinación. Acá, Guillermo, es mucho diálogo con el sector del transporte y de los usuarios. Tenemos que ser esa bisagra que una en una visión que seguramente muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que llegar a un punto intermedio en donde tanto el empresario siga ganando y el usuario pueda tener un servicio de transporte que vaya mejorando. ¿Alguna directiva especial que tengas en esta primera etapa? La directiva específica, el tema del billetaje, llevar adelante, ver el proceso en qué estado se encuentra, como ya estuve mencionando. Tenemos que seguir con la renovación de las flotas, Guillermo. Es una política de Estado que nosotros vamos a seguir avanzando. Ya tomamos contacto con algunos gremios para hacer ya también algunas presentaciones por parte... Por eso se va a seguir en esa política de subsidiar parte de las unidades. Hay una cosa que quiero explicarle. El subsidio vino por una primera emisión de los bonos destinados a la renovación de la flota. Posterior a eso, el decreto reglamentario de ese proyecto habla que los empresarios deben ir renovando el 10% de su flota. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con el sector, controlar. Hay gente que no lo está haciendo. Así mismo. Hubo una resolución de postergación, Guille. Hubo una resolución de postergación por el año 2017. Ahora vamos a ver qué decisión tomamos nosotros de poder tomar el contacto con los gremios principales para poder trabajar conjuntamente. O sea, seguir llevando adelante ese proceso de renovación. Así mismo. Y la indicación muy especial de estar cerca de los usuarios, de la gente, de compenetrarnos, escucharles, de trasladar eso al sector empresarial, de escucharle a los empresarios también muchas veces, porque vos tenés empresas que son fuertes, que son sólidas, y tenés empresas de transporte que son pequeñas, que también necesitan la ayuda del Estado o créditos accesibles por parte del BNF para seguir renovando su flota de transporte. Entonces ahí es donde tenemos que seguir trabajando, acercándonos, nos decía 80% la oficina en las calles y 20% lo vamos a hacer para cuestiones formales en las oficinas. Esa es la relación, 80 afuera y 20 acá adentro.
Y me encantaría, Guillermo, me encantaría, hoy nosotros no podemos desconocer el medio de transporte multimodal, como se le dice, y hoy eso es la bicicleta, ¿verdad? Hoy es una herramienta de muchos ciudadanos. ¿Pero y qué se va a hacer? Sí, tenemos que establecer. Tiene muchos elementos a favor, pero ¿qué van a hacer? Primero tenemos que sentarnos a establecer una política de un transporte multimodal que hoy es muy utilizado, pero que nadie respeta tampoco muchas veces. No hay esa cultura, no le damos la facilidad. ¿Y qué se podría hacer? Y tenemos que comenzar a trabajar con ciertos trazados de algunas zonas donde vamos a darle una preferencia. Tenemos un proyecto, un borrador, y que eso también incluye mucha política verde, que estamos también muy interesados en cuidar el medio ambiente. Tiene que ir necesariamente agarrado de la mano, como se dice, y vamos a trabajar. Queremos hacer una presentación, estamos trabajando, puliendo el proyecto, y eso también vamos a necesitar que se involucre, por supuesto, la gente que está involucrada. Hoy vemos carreras, vemos mucha gente que por el centro, y tenemos que crear primeramente también esa cultura del respeto. En todos los países de la región, Guillermo, Bogotá es hoy un ejemplo, sí, tanto en el sistema de transporte público como en cómo han avanzado ellos en política de transporte multimodal. Bueno, pero hay un tema de educación también que es fundamental, la educación ciudadana, porque hoy tenés las motos, el motociclista se queja y no se lo respeta, pero resulta que el motociclista se mete entre auto y auto o sube a la vereda. Entonces esto se juega de a dos, no es un problema del automovilista versus fulano, es un tema de educación. Totalmente. O sea, si ahí no se entra fuerte en las escuelas, colegios, en lo que es educación cívica, vamos fritos por ese lado en el tema del transporte. Tenemos que, por eso es que muchas veces esa falta de coordinación de esas instituciones que tienen que impartir cada uno en donde le compete sus funciones, pero no hay una coordinación. Y es un gran desafío, y sobre todas las cosas, ya también el ministro Arnoldo Bin ha bajado esas indicaciones de la conformación de esa mesa, en donde vamos a comenzar a articular acciones de cortos y medianos plazos para poder trabajar en políticas públicas de transporte y de otros temas también, ¿verdad? Tenemos que hablar de prevención cuando hablamos de políticas de transporte, de políticas de prevención, así que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Es un gran desafío, una gran responsabilidad, pero gracias a Dios, Dios nos dio mucha salud, tenemos las ganas de trabajar y vamos a tratar de dejar todo con mucha paciencia, con mucha gestión desde esta cartera para poder ir avanzando en lo que es el transporte. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Gracias, Guille, encantado. Viceministro de Transporte, Pedro Britos, tiene mucho por hacer ya. Le vamos a hacer una entrevista de aquí a unos meses para ver todos estos proyectos. El tema del billetaje se anunció tanto el año pasado, iba a entrar en vigencia. Hoy nos está diciendo que está con dos problemas y que todavía no puede ser implementados. Uno de los temas pendientes. Enseguida, el exministro de la Corte, José Altamirano, y cómo tener una justicia independiente en nuestro país. Ya venimos. Seguimos conversando periodísticamente y ya está con nosotros el doctor José Altamirano, debo decir, el único ministro de la Corte Suprema de Justicia que llegó a los 5 años y dijo, acá terminó mi mandato. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por esta invitación y bueno, estoy a disposición de ustedes en lo que pueda aportar. Indudablemente mucho, su gran experiencia como ministro de Corte. Y una pregunta que le quiero hacer, quiero presentar primero un perfil que preparamos desde la producción sobre el exministro de la Corte, José Altamirano. José Altamirano Aquino es oriundo de Coronel Bogado. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y es autor de varios libros y se desempeñó como docente por más de 25 años. Es miembro del Colegio de Abogados y otras organizaciones en nuestro país. Habla 3 idiomas, español, guaraní y francés. Su principal cargo público fue como ministro de la Corte Suprema de Justicia. En el 2009, José Altamirano anunció que dejaba el cargo. Manifestó su satisfacción y orgullo tras el fin de sus funciones. En las últimas elecciones generales trabajó de cerca con el movimiento Compromiso Ciudadano.
Sus declaraciones respecto al caso del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, generaron algunas controversias, ya que sostuvo que no era posible hacer un juicio político porque él ya no era fiscal. Sus interpretaciones sobre la legitimidad del juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores también fueron muy comentadas. Aseguraba en ese momento que la Constitución no es concluyente sobre una prohibición al respecto. Bueno, muchos temas para conversar, doctor Altamirano. El caso del exfiscal Díaz Verón, yo recuerdo que usted en febrero nos había dicho nadie se está animando a procesarlo. Había elementos suficientes. Aparentemente ese viento de cambio llegó también a la Fiscalía en este momento. Y ojalá que se ordenen las cosas y esta nueva incursión de la participación masiva de nuestra sociedad con auténtico protagonismo, para mí es sumamente saludable. Lo que me temo es que se desmadre, que salgan de sus caudales naturales unas iniciativas que son formidables para una renovación, para generar nuevos aires y que la sociedad precisa, pero que también puede darse excesos y de los que tenemos que tener cuidado porque obviamente es una sociedad frágil, es una democracia no consolidada y que bien pueden aparecer, como siempre, en ríos revueltos, personas que quieran aprovecharse de estas coyunturas muy puntuales. ¿A qué se debe que usted, doctor, fue el único que no se atornilló a la silla de ministro de Corte? Lo hemos hablado más de una vez, pero es importante refrescarlo en algunos momentos de la historia también. Usted dijo, llegó el tiempo, son 5 años y me voy. Y fue el único que se fue, el resto pidió quedarse. Es que yo siempre lo he tenido como una suerte de modelo de mi vida a Cincinato, que fue un agricultor que fue en 2 oportunidades dictador de Roma y en las 2 oportunidades sirvió a su país y luego se retiró a su campo, a su chacra, a su hacienda. Yo creo que uno tiene que tener el concepto muy centrado de lo que significa servir, pero no servirse. Y además, nosotros los que concursamos aquella vez en el Congreso y cuando se nos tomó juramento, hemos prestado ese juramento y el compromiso de que nuestro mandato, como lo dice la Constitución, son de 5 años. El mandato es de 5 años. Pero se ha seguido la tónica general de los perjuros, que aún jurando por la Biblia, por los santos evangelios, por el nombre de quienes fuere, por la patria, pero son perjuros, no honran su palabra, no honran aquello que es primordial en un hombre, el hecho de tener palabras. Y yo quise honrar mi palabra y lo honré. Ha llegado el tiempo y sencillamente comuniqué al Consejo de la Magistratura y al Congreso y a mis propios pares de que el plazo de mi mandato fenecía y como no tomaba ninguna medida, llegó un tiempo prudencial y dije, bueno, yo me voy. Y así procedí. ¿El poder cambia a las personas o solo amplía lo que tienen dentro suyo y no podían sacar por falta de poder, doctor? Bueno, yo antes era muy anti-sanmartiniano. Yo le tenía cierta bronca, cierta rabia a San Martín, porque me parecía que era un poco flojo por sus disputas con Bolívar y con otros referentes de la época. Pero después me volví muy sanmartiniano cuando leí una definición que él dio sobre la soberbia. Y lo dice así, que la soberbia es una discapacidad que afecta a ciertos infelices mortales en ocasión de acceder a una miserable cuota de poder. Y yo creo que eso le confunde a las personas. Acceden a una miserable cuota de poder y se creen superhéroes. Y no es así. Los tiempos pasan y, bueno, todos aquellos llegan a un momento que tienen que salir a la calle. Y estamos para servir, somos viajeros y creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de honrar esos privilegios que en la vida se nos dan. Doctor, usted fue ministro de Corte y, bueno, obviamente ejerció ese poder, es el poder que atrae, que seduce para muchos, que obnubila para otros y que hace perder la perspectiva. ¿Cómo podemos tener una justicia independiente realmente? ¿Es cuestión de los hombres, de la dignidad de cada uno? ¿Hay que esperar que sean todos dignos, valientes? ¿O nuestro diseño institucional también puede ser mejorado para tratar de tener condiciones que hagan posible tener ministros independientes, dignos, tener jueces, camaristas que tampoco tuerzan el pescuezo ante el poder político?
Yo siempre he sostenido que la culpa no lo tiene la alondra, como decía Ortiz Guerrero. Yo no tengo por qué culparle a la organización, al sistema, a la estructura, porque tanto los sistemas, las estructuras o las organizaciones son instrumentos puestos a disposición de la persona. Acá un tema fundamental es que nosotros estamos realmente mal ética y moralmente. Hemos perdido el hecho de estar comprometido con los valores supremos que los recitamos, que en el preámbulo de la Constitución nosotros afirmamos que queremos un país, que somos tales, pero no los cumplimos. Acá necesitamos realmente nuestro gran mal es reconocer primeramente nuestros males y entonces señalar de que un saneamiento cívico y moral es nuestra solución. Un auténtico saneamiento cívico y moral. Pero ¿cómo se da, doctor, ese saneamiento? Con la educación y retomando algunos valores que hemos perdido. Hoy están vigentes muchos valores que son realmente antivalores. Y tenemos que volver a afirmar ciertos valores que son esenciales. No se puede vivir en una sociedad cuando están tan deteriorados algunos valores básicos. En esto, usted a lo mejor recordará, usted es abogado también, ¿verdad? Estudié, no terminé la carrera. De modo que habrá escuchado a Ruy Barbosa cuando dice que llega un momento en que se cansa de las nulidades y que el hombre llega a tener vergüenza y reírse de la honra y llegar a tener vergüenza de ser honesto. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando en esta sociedad. Pero dichosamente están soplando nuevos vientos, como les dije al inicio, y debemos celebrarlo. Es bueno lo que esté pasando y ojalá que tengamos no tanto grandes inteligentes en la corte o con los jueces, sino gentes que tengan don de gentes, que es lo que más precisamos. A eso me refería, doctor. Si hubiese que hacer un parámetro de las virtudes para estar en la corte, francamente creo que la honestidad intelectual y la valentía, para mi modo de ver las cosas, son los elementos más importantes. Usted habla del don de gente. ¿Qué rasgos debería tenerse al frente de la justicia? Y ser un servidor, ser una persona que está a disposición de, y que se guíe solamente, que no se deba a nadie. Porque inicialmente no podemos negar que todos nos debemos a alguien, porque provenimos de. Pero a partir del hecho de ser ya nominados y jurar para el desempeño, ya no nos debemos a nadie, más que a la Constitución y a las leyes. Y un poco la misericordia. Mi padre fue juez de paz y lo desempeñó en San Cosme y General Artigas y otros lugares. Y sobre su humilde despacho tenía una frase que decía así: podrá doblar la vara de la justicia por piedad o misericordia, pero por la paga jamás. Yo también usé este mismo cartelito sobre mi despacho y a varias personas cuando lo leyeron se retiraron del despacho. ¿Querían buscar algo indebido? Por supuesto. ¿Le llevaron propuestas indebidas también? Creo que muchas veces se acercaron, pero jamás me lo expusieron. Llegaron y creo que la sola presencia genera una suerte de rechazo, porque eso uno sabe, uno percibe, hay una empatía que uno da, me da ocasión, me da la chance esta persona, sí o no. Y uno percibe, yo creo que jamás la gente se me acercó para un planteamiento de esa naturaleza. ¿Qué fue lo mejor que rescata de su trabajo y de su grupo de ministros de corte en su momento? Y se ha hecho muchas cosas, indudablemente, en la parte de la infraestructura. Cuando accedimos al cargo, yo recuerdo que nuestros juzgados en toda la República y en todos los pueblos realmente era lamentable. Se han hecho muchísimas sedes del Poder Judicial de muy buen nivel. Es decir, que hoy ya no se puede quejar nadie de que no tengamos por lo menos la infraestructura básica para el ejercicio adecuado de la función de administrar justicia. Hay que llenarla con mejores hombres, en todo caso. Por supuesto, que eso es lo que necesitamos, llenarlo de gente que honren su palabra y que esté a disposición de la sociedad,
para que administre la justicia. Porque yo me he preguntado siempre, ¿qué justicia administra la administración de justicia? Porque no es sobre el frío tapete de la anatomía de los conceptos que uno ve la justicia, sino en las injusticias, en los clamores que lanzan los hombres a los hombres y al cielo. Ahí es donde uno ve realmente qué es y qué debe ser la justicia. Algunos dicen que el sistema de acceso a la carrera judicial se contamina por la presencia de políticos en el Consejo de la Magistratura. ¿Usted coincide con eso o no cree que pase por allí el problema? De ninguna manera. Yo vuelvo a decirle, no le culpo al revólver, sino al gatillo. Yo le culpo a quien aprieta el gatillo y no al revólver. Y nosotros tenemos la obsesión de querer culparle siempre al revólver. ¿El revólver qué es? ¿Y por qué le liberamos a aquel que aprieta el gatillo? ¿Por qué condenamos a las encuestas y no a los encuestadores? O sea, nosotros estamos culpándonos a nosotros mismos de nuestras propias falencias. Acá necesitamos hombres de verdad que asuman compromiso y tengan lo que usted mismo señaló, la valentía, el coraje. Y yo le puedo asegurar que un juez de paz, del último rincón del país cuando está en su despacho, es y debe generar respeto. Y ni muy pintado varón cuando se enfrenta a un juez realmente hace valer esa valentía. Se achican, se apocan. La magnitud de la función es tan digna y tan honorable que cuando uno lo desempeña realmente lo honra. Pero algunos dicen, ocurre que en el jurado de magistrados están senadores, diputados, nos cortan la cabeza, si no cedemos, somos un poco presos del sistema político. Usted lo dijo, si no cedemos. ¿Por qué ceden? Es que les falta coraje. No hay esa valentía de decirse, no, se deben, pues. Y yo creo que, como decía Guille, todos sabemos nuestras propias limitaciones y también de nuestras pequeñas valías. Y tenemos que hacer valer. Si yo soy juez y punto. No me debo a nadie. Pero se deben. Entonces, no hace falta cambiar la Constitución. De ninguna manera. Para manera. tener un mejor poder judicial. De ninguna manera. Y yo creo que por el contrario sería una pérdida de energía que no nos podemos dar el lujo de hacerlo, porque ¿qué cosas son las necesarias hoy? Hoy necesitamos trabajo, necesitamos salud, necesitamos infraestructura y seguridad jurídica. Esos son los reclamos de las urgencias sociales. Y vamos a tener que desperdiciar un montón de pocos recursos humanos y económicos para una transformación económica, para poner a manos de ¿quién? De las mismas personas que hoy tenemos. Pero por favor, eso sería hasta ridículo. Yo creo que, pero si tanto es el empuje de los cambios, yo no estoy en contra de los cambios, pero en ese caso yo creo que es absolutamente necesario acordar o llegar a un pacto sobre qué puntos vamos a cambiar. Porque una vez abiertas las compuertas, uno no tiene el manejo de los controles que pueden sobrevenir y nuevamente se va a llegar ciertamente a la irresponsabilidad que implica la promesa del bien sin saber los medios disponibles para satisfacerlo. Doctor José Altamirano, le voy a preguntar enseguida. Usted se candidató a senador en las pasadas elecciones, integró un movimiento cívico. Lo vamos a conversar con el exministro de la Corte. Estos cambios que también se dan, movilizaciones que se dieron y también la salida de congresistas. Algunos renunciaron, presionados por esta movilización ciudadana. Enseguida hablamos de esto con el exministro de la Corte, José Altamirano. Ya venimos. Seguimos conversando periodísticamente con el doctor José Altamirano. Insisto en esto, el único ministro que dejó el cargo a los 5 años de haber sido designado. Y precisamente, doctor Altamirano, hoy tenemos una situación que se da en la justicia electoral. Hoy, ministros que fueron nombrados por un periodo ya están pidiendo su confirmación hasta los 75 años. Hablo de Jaime Bestar y de María Elena Huapenca. ¿Cómo ve usted ese caso, doctor? En esto tengo que señalar muy claramente que yo tengo amistades muy próximas con la doctora Huapenca, porque es de Encarnación por una parte, por otra parte la conozco también a Jaime Bestar y a Ramírez Zambonini, pero amicus platus et magis amicus veritas. Dice, yo creo que ellos han cumplido el mandato que recibieron y como tal, no teniendo la tácita reconducción, han dejado de ser ministros y no son realmente ministros, sino miembros.
Hoy todo el mundo es ministro, pero son miembros del Supremo Tribunal de Justicia Electoral. Ya tienen fenecido su mandato y por tanto están sin mandato. O sea, ellos tendrían que dejar el cargo en este momento. Tendrían que dejar el cargo. Tendrían que irse a sus casas, digamos. Hablando mal y pronto. Esa es una situación que quizás habría que analizarlo, porque son también magistrados algunos. Por lo menos la doctora Bocapenca era magistrada. Y probablemente que siendo como magistrada puede ser que ya haya adquirido la estabilidad. Pero ya dejan el Tribunal Superior. Pero por supuesto que tienen que dejar el Superior Tribunal en este momento. ¿Qué piensa? Porque ya lo habló al principio, pero ya quiero entrar al tema de los congresistas. Se están yendo. Se fue Ibáñez, se fue González Daer, se va Guido Mato. Ahora piden que dejen el cargo Portillo, Víctor Bogado. Usted decía, cuidado con que no haya desmadres. Pero es inédito en nuestra historia el tener esta movilización que se viene dando de manera sostenida sobre algunos casos. El instrumento que debió utilizarse en su momento eran los votos. Pero por lo visto que no dio resultado y ahora se está dando la expresión cívica social por esta manera de ejercer el control ciudadano con los scratch, con estas manifestaciones, la participación ciudadana. Como le dije ya inicialmente, yo estoy muy de acuerdo con esto, pero tenemos que tener cuidado. Acaban de derogar una ley, y esto seguramente le va a sorprender lo que digo, acaba de derogar una ley correcta, y se van a arrepentir en algún momento de haber derogado esta ley en algún momento. La de autoblindaje. La de la mayoría absoluta de 2/3. Alguna vez se van a arrepentir y se van a recordar de lo que estoy señalando hoy. Porque usted cree que puede haber un desorden, pero que se puede sacar a alguien simplemente de una mayoría. Eso ha sucedido en Centroamérica, que hoy se necesita 13 o 14 diputados para sacarlo a quien quiera. Y bueno, ¿cómo se va a controlar después eso? Claro, mayorías coyunturales que pueden empezar a cobrar venganza. Hay que tener mucho cuidado, como les dije, de algunos instrumentos que no... Está bien que hoy suena bien, hoy cae bien, hoy a lo mejor la gente aplaude, pero piensen que mañana a un muy buen senador o a un muy buen diputado o a un funcionario que también es sometido a esto, se lo saque por el voto de 13 personas. Ahora, el argumento de los que derogaron es que hay un artículo de la Constitución que, prohíbe establecer mayorías especiales para casos no contemplados en la Constitución. No es cierto, porque ese artículo habla expresamente que esa mayoría está destinada para las sesiones conjuntas. Obvio que esa mayoría es destinada para las sesiones conjuntas. ¿Sesiones conjuntas qué significa? 80 diputados 45 y 40, o sea, son 125. O sea, el universo es grande. Pero ¿qué pasa cuando son sesiones de cada una de los órganos, senadores y diputados? El universo es menor. Obviamente las mayorías son determinadas de otra manera. No puedo aplicar yo la mayoría establecida para una sesión conjunta para la mayoría que se requieran para las sesiones individuales de cada una de las cámaras. En definitiva, ¿usted cree que esto puede traer una especie de caos parlamentario o de revanchismo parlamentario? Y vamos a ver qué sucede. Yo digo que tenemos que ser cautos, sencillamente. Hoy, como les digo, hoy cae bien. Quizás esto es lo que la sociedad quiere, pero tenemos que también precautelar aquellos que han sido aquellas cosas que están bien hechas en nuestro país. Tenemos que cautelar. Por ejemplo, hay un hecho que también voy a llamar la atención. Hoy se procede casi siempre al revés. Solamente en el caso de ascenso de militares y policías se actúa bien. Es decir, el acuerdo que otorga el Senado, cuando se utiliza la preposición para, significa o indica la finalidad de la acción. Y acá siempre se está procediendo en dos actos administrativos. Se lo designa a Cantero para presidente del Banco Central, a Nicanor para Yacyretá, a Garcete para Itaipú, a no sé cuántos otros, y después pide el acuerdo. El acuerdo es previo. El acuerdo, porque es para la designación, tener el acuerdo para la designación o con acuerdo de la designación. Tanto la preposición para como la preposición con significa simultaneidad, pero acá se procede con dos actos administrativos. Hoy Nicanor ya juró y ya tomó cargo
Alderete ya tomó cargo, Cantero tomó cargo y no tienen acuerdo. Y pueden convertirse en interinos eternos. Pero está mal. La asignación o la designación es con acuerdo y en todo caso el Senado tiene la facultad de otorgar el acuerdo para la denominación. Esta es una función descuidada del vicepresidente de la República, que es el nexo que debe estar entre el Ejecutivo y el Legislativo para que estas cosas no sucedan. Al separar los actos que le nomina el presidente, le designa, asumen el cargo y después piden el acuerdo. Pero no, señor, está mal. Debe pedirse el acuerdo y con el pedido de acuerdo otorgado se nomina. ¿Qué piensa, doctor, de estas denuncias que están afectando ahora a ministros, exministros? El caso de Bajac, también aparecieron otras denuncias vinculadas a su trabajo. ¿Usted escuchó algo previamente durante su gestión como ministro? ¿Le sorprende, no le sorprende? ¿Era Vox Populi? ¿Qué análisis hace, doctor? Y hasta considero que hay mucha hipocresía social, porque todas estas cosas se sabían. ¿Alguien a mí me apoyó cuando yo estaba adentro y cuando denunciaba cosas? Nadie. Pero ¿quién no sabía que estas cosas sucedían? ¿Quién de los profesionales, abogados, me va a decir que esto no se sabe? Por favor. Siempre se supo, siempre, no solamente de todos y de muchos otros profesionales, de muchos otros jueces, pero era una cuestión de todos los días. O sea, usted ya como ministro sabía que había casos que afectaban a su colega. Pero por supuesto que sí. Y además lo dije expresamente en su momento. Ahora resulta muy desagradable decirlo porque yo estoy afuera. Yo lo dije en su momento. Pero es una cuestión que se ha analizado y siempre se ha considerado y que la sociedad sabía, por supuesto que sí sabía. ¿Acaso no se ha hecho denuncias? Y los pedidos de juicio político creo que deben tener muchísimo en el Congreso porque se utilizó como un mecanismo de jaque, pero nunca se ha implementado con seriedad y entonces justamente pierde seriedad por ese tipo de utilización. Por eso le decía, ¿habría que cambiar los procedimientos o no? Los procedimientos también y se usan mal nada más. Yo estoy convencido de que tenemos una excelente Constitución, hay pequeños errores, pero lamentablemente tenemos muchos asesores sastres que dan sus dictámenes a la medida y por la paga, y tenemos alguien que abogados que llegan al extremo que son capaces de pedir la derogación de la ley Maniasi, son capaces de pedir a lo mejor que no se tenga en cuenta la bula del Papa Nicolau y son capaces de exigir un registro de conductor a un taxidermista. ¿Usted vio todo eso en tribunales? Pero es que sí, hay interpretaciones que son tan absurdas y uno dice, y este señor lo está diciendo, esta persona lo está diciendo, y sí lo dice, y si ni se les mueve la nariz. O sea que hay mucha deshonestidad intelectual. Y yo le puedo asegurar que ni Harvard, ni Oxford, ni Salamanca no presta cuando no se tiene. Doctor, se candidató a senador. Sí. Bueno, no tuvo los votos. ¿Eso significa que usted ya queda un poco desvinculado a la actividad política? ¿Le interesa en algún momento volver a intentarlo o no? No, yo creo que no, yo no creo. Ya todas las cosas tienen sus tiempos. Yo he participado solamente con un sentido testimonial, porque tantas veces he insistido, tanta insistencia he dado y dicho, y lo reitero, el Paraguay nunca será diferente con paraguayos indiferentes. Es necesario que se involucren los jóvenes, que tomen sus lugares. Y como que tanto insistí y muchas veces he tenido respuestas negativas, dije, no, bueno, entonces en ese momento yo me voy a lanzar. Voy a dar por lo menos el testimonio de que sí se debe hacer, para que mañana tenga una suerte de autoridad de decir, yo me jugué. Porque de lo contrario, como se sacan los cuerpos y se evitan los riesgos y la mayoría se quedan en la comodidad de sus hogares. Y creo que vale la pena lanzarse, probar, para que mañana tengamos también un poco de autoridad y ejercicio. ¿Tampoco se volverá a candidatar a ministro de la Corte? No, yo no creo, ya no. Ya son suficientes años y creo que debo respetar mis años. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, en lo que sea, y debemos colaborar todos. José Altamirano, exministro de la Corte Suprema de Justicia, interesantísimos temas que deja para el análisis ya mañana
en Radio ABC Cardinal. Nosotros periodísticamente nos reencontramos el próximo martes aquí en ABC TV. Que pasen bien.